Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Rocío Guzmán y les damos la bienvenida a este evento en el que presentaremos los resultados del nuevo barómetro de logística de comercio exterior y estrenaremos el nuevo sitio del Observatorio Logístico. Saludamos especialmente a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, y al gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, Fernando Henschel, quienes nos entregarán unas palabras de bienvenida. Dejamos con ustedes a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. No se escucha. Ahí tiene que prender el micrófono. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias. Les doy la bienvenida a todos los participantes a la presentación de este nuevo sitio web con el Observatorio Logístico y el resultado del Barómetro Logístico de Comercio Exterior. Quiero agradecer a Corfo especialmente, Instituto Milenio, que nos han apoyado en esta iniciativa. Y quiero hacer un breve recuento. Desde más o menos 2011, el equipo de desarrollo logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha comenzado a desarrollar esta iniciativa, esta plataforma para apoyar la logística y desarrollar conceptualmente también todas las capacidades que el país necesita para fortalecer estas cadenas y apoyar el comercio exterior. En 2014 tuvimos una muy buena señal del International Transport Forum que validó este esfuerzo que se está haciendo, dando respaldo a la iniciativa de datos. Y por eso esto se ha transformado en una línea de trabajo muy clave dentro del programa de desarrollo logístico. Además se agrega dentro de la iniciativa de nuestra Fundación Conecta Logística. Esto, a mi juicio, es de las acciones más contundentes que podemos construir desde el Ministerio, o por lo menos promover desde el Ministerio, con el apoyo de Corfo también, para establecer una instancia en que se encuentre la academia, la empresa privada y el Estado, para favorecer el desarrollo y el crecimiento de el conocimiento logístico, de la información, de la agilidad, resolver nudos, y vemos cómo los desafíos crecen cada vez más. Hemos visto en esta pandemia, además, cambios en las formas de consumo que han afectado directamente las formas de distribución. Es una instancia en que también esperamos que haya investigación y desarrollo y aportes, como digo, conceptuales y de conocimiento que fortalezcan al sector logístico en Chile. El observatorio tiene principalmente dos ámbitos. Uno que es el observatorio propiamente, es decir, una base de datos disponibles sobre todos los aspectos relacionados con la logística, no solo los volúmenes transferidos, sino también la disponibilidad de redes, rutas, la calidad de los caminos, los tipos de carga. Es una buena base de datos de información logística y de información para entender el transporte de carga en Chile y también para hacer una buena planificación. Y el segundo componente es un barómetro que mide la percepción. En este caso, la encuesta que estamos presentando tiene más de 530 empresas que entregaron su opinión y nos da un panorama de la percepción del propio sector respecto a la forma en que se está funcionando. Llama la atención algunos datos que voy a anticipar, algunos, por ejemplo, relacionados con que los principales problemas son retrasos, y esos retrasos pueden ser por causas externas o por causas de los propios sistemas, retrasos en la agilidad de los trámites, que todavía es un desafío muy importante. Un segundo componente que llama la atención también en este barómetro es que el porcentaje de empresas de comercio exterior y de logística que tienen una certificación ambiental es bajo. Todavía es un 25% de los operadores logísticos, perdón, un 18% y un 25% de las empresas que se dedican al comercio exterior. Así que hay un desafío muy importante cuando tratamos de equilibrar una buena eficiencia logística con la sustentabilidad ambiental, que es una obligación realmente y con la cual el país está tremendamente comprometido.
Así que quiero dar las gracias de nuevo a todos aquellos que nos han ayudado a sacar adelante esta iniciativa, a construir esta plataforma, y tiene además capacidades de retroalimentación. Así que nuestra invitación es a ser usuarios activos, a hacernos llegar información, a hacernos llegar consultas y sugerencias que nos permitan perfeccionar esto como una herramienta más para fortalecer el comercio exterior y la logística en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora dejamos con ustedes al gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, Fernando Henschel. Muchas gracias, ministra, por invitarnos a esta presentación, yo en representación de Corfo en este momento, porque efectivamente, tal como usted mencionaba, ministra, esta es una iniciativa que ya tiene varios años de historia. Como todas estas iniciativas que realmente son transformacionales suelen ser de largo plazo. Y aquí tenemos un excelente ejemplo de colaboración pública, privada y también academia, ¿no? Estamos todos los actores acá. Porque cuando nosotros hablamos de los institutos tecnológicos públicos, como lo es esta Fundación Conecta Logística, lo que tratamos de hacer es básicamente poner en valor todo lo que de este mundo científico tecnológico hemos cimentado como Estado, ¿verdad? Como aparato público, siendo el mayor inversionista en investigación y desarrollo y también en innovación en Chile, siendo este el aparato público, es justo y es necesario que también de alguna manera toda esta capacidad científica tecnológica pueda generar o pueda generar algún valor de interés público, como es en este caso disminuir las brechas o disminuir algunas barreras que pudiese contener la logística. Y aquí confluyen los intereses de los privados, ¿verdad? Que podemos hablar de las pymes que hoy día, con los nuevos modelos de negocio que se han visto acelerados a través de la pandemia, donde tenemos muchos más actores, tenemos muchos más proveedores, donde la industria 4.0 ha hecho lo suyo, donde los negocios B2C, ¿verdad? Donde tratamos de llegar directo al cliente con más proveedores que tratan de reducir sus costos, donde hay oportunidades también para actores más pequeños, ¿ah? Que pueden tener mayores barreras de acceso a grandes infraestructuras logísticas. Este tipo de iniciativas son las que efectivamente emparejan la cancha y permiten también el emprendimiento de más proveedores de diversos ámbitos. Y en ese sentido es donde confluyen el interés público, privado, y también es donde la academia, a través de este tipo de herramientas, como sin ir más lejos, ¿verdad? Esta capacidad de análisis de datos, la capacidad de gestionar datos, es la que permite, en el fondo hoy día, emparejarle la cancha también a las pymes y también generar una infraestructura de logística más sustentable, más ágil y más flexible también. Y más flexible, tal como dijo la ministra hacia el final de su palabra, porque son también instancias colaborativas. Aquí es donde ponemos en valor también la colaboración privado-privado, pública-pública. En la medida que estos tipos de plataformas, o si bien digo plataformas, son interactivas y permiten la retroalimentación y por ende la experiencia de cada uno de sus usuarios o beneficiarios, permite enriquecerla y así a su vez mejorar también la experiencia de uso de los siguientes usuarios, de los siguientes usuarios, de toda la infraestructura logística, no solamente la plataforma. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Unas instancias de colaboración pública, privada, academia, pero también privada en la medida que este tipo de encuestas se transformen en una retroalimentación constante. ¿Y por qué es tan importante para nosotros esto, como país? Porque en particular el comercio exterior se ha visto robustecido durante años en Chile. Hemos basado nuestra economía en una economía abierta, donde la logística, sin duda, es uno de los roles, juega un rol fundamental, no solamente para habilitar este tipo de economía, sino que también para poder ser más competitivo. ¿Ah? Para poder ser más competitivo y poder ser también un foco o un interés, o más bien un spot, dado nuestro posicionamiento geográfico estratégico para otro tipo de países y para, en el fondo, generar
una mayor o una economía más robusta y por ende también una mayor generación de empleo y al final del día un mayor bienestar para la sociedad entera chilena. Eso es lo que buscamos con este tipo de iniciativas y por eso vuelvo a agradecer que nos hayan invitado a participar de este proyecto que ya lleva más de 10 años y que además, parte del 2011 de este Ministerio de Transporte y la Corfo se suma hace un par de años a través de la creación de esta fundación y por supuesto también de este tipo de iniciativas donde buscamos que más y más actores de este mundo privado y también desde la academia se conecten a través de este punto común que es la logística que esperamos al final del día nos permita aumentar también nuestro deseo de la creación de más y más pymes y de mayor y mejores empleos y de una mayor competitividad del país en materia de comercio exterior. Así que quedo de lo más expectante. Yo no he visto los resultados, así que me voy a quedar aquí viendo los resultados en particular del barómetro, para ver también cómo podemos seguir creciendo y aportando y apoyando desde la Corfo en esta tremenda iniciativa. Así que nada más que agradecer nuevamente vuestra invitación. Muchas gracias, Fernando. Iniciamos entonces las exposiciones. El seminario contempla 3 presentaciones de 15 minutos cada una y una ronda final de preguntas. Pueden dejar sus preguntas usando el botón de la barra inferior de Zoom, preguntas y respuestas, y les solicitamos por favor indicar para cuál expositor está dirigida la pregunta. Bueno, mientras arreglamos los problemas técnicos, presentamos a Álvaro Echeverría, cofundador y CEO de Simpliroot. Hola, buen día. Bueno, no puedo prender la cámara, pero creo que ven mi pantalla bien, ¿cierto? Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Bueno, la idea de un poco comentarles un poco desde el mundo más desde el mío, que es más la tecnología, las startups, de cómo puedo colaborar y cómo podemos hablar desde este mundo público, privado y también adicionalmente de innovación y la logística. Entonces, le voy a hablar un poco de esto, de la inteligencia en logística en la última milla, que es lo que nos dedicamos en Simpliroot, y algunas de las cosas en la historia de nosotros, de cómo hemos ido avanzando a través de ello, algunas innovaciones que hemos hecho, y esta colaboración que comentaba de estos 3 mundos, cómo se ha ido plasmando y por qué tiene valor al final del día en la sociedad. Entonces, primero, como motivación, más como inicial. No, me va a cambiarlas. Entonces, ¿qué parte un poco? Simpliroot es el resultado de una colaboración entre el mundo público, porque nosotros partimos por el apoyo de Startup Chile, primero a través de Corfo, segundo privado, porque hemos recibido inversión tanto en Chile, el extranjero y otras partes de Latinoamérica a través de fondos de inversiones, y también al final del día a través del gobierno, de diferentes aspectos. En el mundo público, el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería, un instituto del Milenio de la Universidad de Chile Católica, desde el gobierno, como comentaba antes, el Mando Corfo, que han llevado toda esta innovación que nosotros estamos construyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un poco hablando un poco de logística para que contextualizarlo a todos. Entonces, yo hemos comprado en este último tiempo con pandemia en Rappi, en Uber Eats, en Estados Unidos, por ejemplo, en Amazon Prime Now, y tenemos esta sensación de que la logística es muy sencilla, de que uno aprieta un botón y los productos llegan a tu casa. La realidad que sabemos todos cuando compras en empresas más tradicionales, cuando apretas ese botón de comprar, te pregunta al final del día cuándo va a llegar el pedido, y todavía pasa mucho que te terminan respondiendo entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Y uno dice, ¿por qué es tan difícil que te digan cuándo un pedido va a llegar? Quizá algunos de los resultados, de hecho, del observatorio hablan mucho de tecnología, ¿cierto? De retraso, de dificultad en la logística, porque pasa esto. Si yo tuviera un pedido y un camión, es fácil decir que el pedido va a llegar entre las 9 y las 10 de la mañana. Pero la realidad logística no es tan así. Nosotros tenemos cientos de pedidos. De hecho, un gran retail puede tener miles de pedidos por día, con diferentes horarios cada uno de ellos, donde los vehículos tienen diferentes tamaños, adicionalmente diferentes centros de distribución, que llevan a cada uno de ellos a hacer el problema cada vez más complejo. En el mundo logístico ese problema se conoce como el problema del vendedor viajero, o el BRP, que es un problema muy difícil de resolver. Entonces ahí es donde entramos nosotros con la parte de innovación, donde venimos a ayudar a revolucionar la última milla, a tratar de cambiar la forma en que la logística está funcionando, al poner tecnología en este proceso.
¿Y cómo funciona esa tecnología? Y ahí es donde quizás voy a entrar un poco más adelante hablando de estas colaboraciones, pero parte por todo por la parte más científica de la optimización de ruta. Uno de los puntos claves de mi background es que yo era académico en la Universidad de Chile, o sea, hacía investigación en la Universidad de Chile. Y adicionalmente de eso salen estos modelos avanzados de matemáticas, que al final del día es lo que hacemos, que ayudan a resolver este problema muy complejo. Este problema es tan complejo que se demora mucho tiempo en resolverse, y aun cuando es muy conocido hace muchos años, si es que uno no pone ciencia acá o matemáticas para poder resolverlo, es bien difícil decirte cuántos vehículos uno va a utilizar y en qué orden hacer las entregas para reducir los costos de la empresa. Eso no tiene ningún valor si es que yo no le puedo decir al conductor qué es lo que tiene que hacer en el día. Entonces construimos nosotros toda una capa de aplicaciones que ayudan al conductor a saber en tiempo real dónde va el pedido, monitorear en tiempo real dónde van las entregas, adicionalmente tomar estadísticas de esas entregas y finalmente ir aprendiendo en todo este loop. De hecho, más adelante les voy a contar un poco como ciencia de datos, que es lo que hacemos también nosotros, la aplicamos al día a día de las personas. ¿Y cómo funciona todo esto? Y aquí de nuevo la parte más innovativa. Es una interfaz muy sencilla. Todos estos modelos complejos, y a veces nos pasa el mundo de la ciencia, que uno se queda en la ciencia simplemente y no le ayuda al usuario a hacer cosas sencillas. Entonces acá es una interfaz muy sencilla de utilizar. La plataforma te permite reducir tus costos y utilizar los algoritmos que estamos mostrando antes. Adicionalmente, incluso nos hicimos partner con Waze, que ayudara a los conductores a tener en tiempo real lo que va pasando en la calle. Entonces, esta colaboración científica y también innovación ayuda a tener estos beneficios dentro de una misma plataforma y en tiempo real ver lo que está pasando para ir aprendiendo, como les decía antes, para que al final del día te digan esto, como cuándo va a llegar el pedido, en qué tiempo más va a llegar y en dónde está. Uno se imagina esto como todo esto que Amazon hace para sí mismo, y de hecho es algo interesante que ocurrió en el fenómeno Amazon, que Amazon para sí mismo tiene millones de PhD, millones de matemáticos, millones de científicos trabajando para poder hacer sus diferentes procesos internos, pero el valor de esto está en que le transmiten al cliente y le dan en tiempo real la información de cuándo hace la entrega, y tienen este servicio de logística de excelencia que permite entregar bien los pedidos. Al final del día, utilizaron toda su ciencia, toda su innovación para que la cadena logística completa entregara valor al cliente. Algo que comentaba antes, un poco de mi background y contando un poco esta colaboración más científico-innovadora. SimperRoute nace un poco como una extensión de algo que venía haciendo yo con el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería. Nosotros hicimos 2 FONDEF. FONDEF, para los que no conozcan, son estos fondos de investigaciones aplicados de CONICYT. Y en particular, ¿qué es lo que hicimos en el FONDEF? Hicimos el rediseño del Cuerpo Bombero de Santiago. Entonces, lo que están viendo acá es cómo el Cuerpo Bombero de Santiago antiguamente definía las zonas de atención cuando había un incendio. Entonces, para un incendio que estuviera cerca del centro, lo iba a atender la compañía 3, que estaba dentro de la zona 200, por ejemplo. O sea, era bien estático, bien definido, sin mucha variación, y como todos sabemos, el tráfico varía a través del día. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Con colaboración con Transantiago en esa época, eso fue hace bastantes años, obtuvimos los datos GPS, todo eso, hicimos todo un modelo matemático, básicamente hicimos un Waze para los bomberos hace unos 10 años, y con eso logramos traducir los tiempos de respuesta de los bomberos en información real de tráfico. Entonces pudimos saber cómo se modelaba la ciudad, hicimos ciencia para poder entender cómo era el tráfico de la ciudad, y con eso poder decir esto. Esta era el área de cobertura del Cuerpo Bombero Santiago. Lo que está muy rojo afuera estaba muy lejano de atención, estaban más de 5 minutos de respuesta. Todo lo que es verde muy oscuro es menos de 5 minutos de respuesta. Entonces, se fijan, hay harta área que atiende el Cuerpo Bombero de Santiago que no estaba cubierta en menos de 5 minutos. ¿Qué es lo que pasó? Cuando construimos este modelo, logramos quizás no extender a los puntos más externos, porque algunos de ellos dependían de la ubicación de las compañías, pero sí logramos pasar de un 43% de las veces que llegaban en menos de 5 minutos, a más de un 78% de las veces en menos de 5 minutos. En el fondo, utilizando datos, utilizando ciencia e impacto de vida en las personas directamente. Acá es menos probable que menos casas se quemen gracias a que tenemos estos modelos avanzados. Y ahí es donde, para ir finalizando la parte de mi presentación, ¿por qué ponemos inteligencia? ¿Por qué aplicamos ciencia de datos en el mundo de la logística, por ejemplo? Porque al final del día, ahora, versus un mundo anterior, la cantidad de datos que existen es mucho más grande. De hecho, esto es un ejemplo de nosotros mismos, de hace un par de meses. Entonces, son simplemente 1000 vehículos de SimperRoute andando por la calle, que están mandando GPS en un instante. Imagínense la cantidad de calles que estamos representando. De hecho,
del Gran Santiago, la gran mayoría de todas y cada una de las calles de la región metropolitana se pueden observar con apenas 1000 vehículos en un instante. Entonces, eso nos da el nivel de información que estamos generando en todos los ámbitos, y la logística vino un poco más retrasado, pero empezó a ocurrir también, que podemos decirte qué es lo que está pasando en la calle de verdad. El problema de eso antiguamente, hace algunos años, es que procesar esa información no se podía hacer tan fácil. No teníamos mucha información disponible, pero procesarla era económico o no se podían conseguir grandes cosas. Algo bien conocido para todos los que estamos en computación es como la ley de Moore, que cada 2 años la capacidad de procesamiento se duplica y se reduce a la mitad del tamaño de los servidores. Entonces eso hace que sea mucho más económico procesar más información en muy poco tiempo. Entonces ha sido exponencial la capacidad de procesamiento en términos de cuánto más barato es y adicionalmente cuánto más eficiente se puede hacer el proceso completo. Con eso nosotros, una startup que somos pequeño equipo todavía, que empezamos a hacer cosas inteligentes, ayudamos y utilizamos esta ciencia para poder transformarlo en algo relevante para el mercado. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho nosotros? Predicción de tiempos de llegada. Lo que partía diciendo en mi presentación. No te puedo decir cuándo va a llegar el pedido. Uno de los problemas que tienen todas las empresas es que al final del día los vehículos de transporte no se comportan como cualquier vehículo normal en la calle. Son más lentos, son más rápidos, algunos de ellos no andan a la velocidad que uno imagina que podrían andar. Entonces, al final del día, Google Maps, Waze y todas estas herramientas tienden a ser no lo más preciso para predecir lo que un camión, por ejemplo, hace en la calle. Siguiente, mis conductores puede ser que a veces sean más rápidos o más lentos que el promedio de la predicción que hagan. Entonces, quizás mis conductores tienden a ser más conservadores en cómo manejan, entonces son más lentos al momento de realizar esas entregas, que hacen que quizás no sea tan fácil predecir lo que ocurre en la calle. Si uno llega a cosas como esta, pienso que vamos a llegar a las 4 de la mañana, pero en realidad llegamos al mediodía. O llegamos a 10 para las 6 de la mañana y en realidad llegamos a la 1 de la tarde. Entonces, si es que no logramos predecir bien lo que van a hacer nuestros conductores, es súper difícil saber cuántos vehículos necesito y decirle a mi cliente qué va a pasar en la calle. Entonces, al final del día, la ciudad, no todo se mueve igual. De hecho, esto es un ejemplo de cómo varían los tiempos de llegada dentro de vehículos de larga distancia que están moviendo a través de Chile. Y se fijan la variación entre lo que se observa en la realidad, que es lo morado, versus lo que se predice en algunos modelos antiguos, que es lo amarillo, tiende a ser muy diferente. Todo esto lleva a que nosotros creamos un modelo que permite predecir el tráfico y llegamos a cosas como lo que comentaba antes con respecto a Transantiago. Hicimos cosas parecidas para Simperroad y digamos que el 85% de las veces con la información GPS que nosotros construimos podemos estar a más o menos 5 minutos de lo que realmente pasa en la calle. Esa precisión se puede hacer ahora gracias a esta colaboración científico, matemática y de datos de lo que pasa en la calle y en la industria. Entonces, es súper clave tener esos 3 mundos combinados acá. Segundo, y para ir cerrando ya, rutas bonitas. ¿Qué es esto? No es rutas bonitas porque son atractivas, sino que es porque hace que las rutas sean más eficientes y le gusten más a los conductores de la calle. Porque es un problema que las rutas no sean bonitas. Si un ruteador, que es la persona que utiliza las herramientas de ruteo, no le gustan los resultados, manualmente se va a poner a editar las rutas y al final del día va a llegar a que el sistema no lo va a usar porque al final del día pierde haciendo tiempo esto. Si el conductor no sigue la ruta que yo le dije en la calle, no se van a observar los beneficios que dijimos que íbamos a tener. Dijimos que íbamos a llegar a cierto costo, a cierto beneficio y probablemente no lleguemos a ellos si es que no estamos siguiendo la ruta bien. ¿Qué información tenemos de lo que pasa en la calle? Cada vez que alguien dentro de la plataforma hace una modificación de una ruta, nosotros guardábamos esa información por muchos años. Cada vez que un conductor sale a la calle y sigue un orden, guardábamos esa información de lo que hizo en la calle. ¿A qué llegamos nosotros creando nuevamente modelos científicos de información? Que usualmente alguien consideraba que una ruta era bonita, si es que la ruta era compacta, o sea, en el fondo, si es que no mandaba a alguien al norte de la ciudad y al sur de la ciudad en un mismo día, si no se cruzaban mucho entre ellas y si es que estaban balanceadas. Hicimos muchas simulaciones de datos y al final logramos descubrir que es posible hacer que sea más eficiente la ruta y adicionalmente que se reduzcan los costos para poder llegar en menos tiempo. ¿Qué se traduce esto en el concreto en la parte de innovación para el cliente? Esto es lo que se observaba con modelos antiguos, de herramientas antiguas. Se fijan acá, están todos estos vehículos juntos al mismo tiempo. Este otro pobre vehículo tuvo que ir a este sector de la ciudad y después al norte de la ciudad. Tuvo que mezclarse en varias partes. Y esto es lo que pasa cuando aplicas inteligencia de datos en esto. Acá se fijan, la ruta está muy concentrada. Esta hora también está concentrada. No se mezclan entre ellas.
Al final del día lleva a que el conductor esté en un sector preocupado de sus entregas sin tener que ir a millones de sectores preocupados de muchas entregas. Adicionalmente a eso, si uno ve los indicadores de arriba, ahora andamos menos kilómetros que antes. De hecho, antes, si uno ve el kilometraje, eran 73 kilómetros y ahora son 68. En el fondo, puedo hacer lo mismo que antes, más eficiente para el conductor, pero más eficiente en costo. Esto al final del día es algo revolucionario y es lo que hace que la logística siga avanzando y mejorando cada día. Voy cerrando. Otro punto en que hace difícil y es donde es importante poner inteligencia y donde hemos profundizado nosotros como SimperRoad, al final del día es saber dónde está un pedido en un mapa. ¿Qué pasa? Las direcciones nosotros tendemos a escribirlas de cualquier forma. Podemos escribir cosas como esto. Lochever, Gato Gato, 324, Bodega 21 al lado del Faber-Castell. Ese Faber-Castell se cerró hace como 15 años, entonces no una buena referencia. Lote 34 Pirque, nadie sabe dónde está eso. Frente a los Buenos Pollos en Quilicura, tampoco nadie tiene idea de dónde puede estar eso. ¿Qué pasa cuando uno pone en Google Maps y georreferencia esto? Queda cualquier cosa, incluso algunos puntos quedan en Bolivia. ¿Qué se puede hacer? De hecho, hay modelos de Natural Language Processing, donde aquí, ¿qué hace eso? Leen el texto y tratan de identificar patrones dentro del texto. Todo un modelo complejo, pero se traduce en esto bien sencillo. Si uno lo aplica, pasa de poder georreferenciar bien el 63% de la dirección al 95% de las direcciones. Cuando uno hace que sea mucho más eficiente el poder saber dónde están las cosas en un mapa. Y con eso, asegurarse que los clientes reciban los pedidos de buena manera. ¿Por qué todo lo que estoy comentando tiene sentido? ¿Y por qué es importante relevarlo ahora? Porque yo cuando estoy hablando de ciencia, a veces nos pasa mucho que nos quedamos simplemente en un paper. Pero acá, esto es ciencia aplicada. Entonces, toda esta investigación científica que hemos hecho en el mundo académico se combina con la parte estatal para poder, y pública también, para darle un sentido a la ciudad, para poder ayudar a que la ciudad tenga más información, a que se movilicen mejor los pedidos, y adicionalmente lleva innovación, que la innovación permite poder transformar esto en un producto que la gente pueda utilizar en su día a día y pueda entregar un mejor servicio en la ciudad, sea más eficiente, utilizando menos vehículos, pueda crecer más, y en época como pandemia ahora, cualquier empresa, incluso las pymes, puedan subirse al mundo tecnológico. Eso es el poder de este tipo de innovaciones y que combinan estos tres mundos. Así que al final de la presentación, si es que hay dudas, consultas, feliz de responder. Muchas gracias, Álvaro. Ahora dejamos nuevamente a Marcelo Arenas, director del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos. Bueno, buenos días. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Siento el problema que tuve con esta conexión. Me cambié de conexión y espero que con esto funcione bien. Un segundo, no sé por qué esto... Ahora sí. Ya. Entonces, bueno, mi presentación, que va a ser muy breve, lo que quería abordar es un par de palabras que aparecen mencionadas en este título. Ciencia de datos es algo que ya todos hemos escuchado muchas veces, pero tal como en la presentación anterior, estamos pensando en ciencia de datos aplicada a Chile, y en particular la palabra que es más importante en este título es la idea de la colaboración. Lo que nosotros queremos hacer es que el sector público, el sector privado y la academia generen una integración virtuosa que nos permite llevar estas herramientas que vienen desde ciencia de datos a distintos problemas de nuestra realidad nacional. Solo un pequeño dato sobre el tamaño que va a tener el universo digital en 2025. Esta es una estimación de Oxford Economics que nos dice que, bueno, como todo hay que tomárselo como una estimación, pero lo importante son los órdenes de magnitud, el tamaño de la cantidad de información que vamos a tener, ¿sí? Y lo que nos dice es que el año 2025 se estima que vamos a tener alrededor de 175 zettabytes de información, eso significa 175.000 millones de terabytes, eso es muchísima información. Se estima que un 30% de estos datos van a ser generados en tiempo real, pero lo que parece más interesante en esta estimación es que alrededor de 150 zettabytes, o sea, estamos hablando de 150.000 millones de terabytes de datos, van a necesitar ser analizados. Con esto me refiero a que algunos van a estar almacenados, las fotos que uno tiene en el álbum, que seguramente no va a analizar, pero hay una cantidad muy grande de datos que necesitan ser analizados. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿estamos preparados para este escenario? ¿Sí? O sea, ¿tenemos herramientas suficientes? ¿Qué herramientas nuevas debemos desarrollar? ¿Sí? Entonces, pensando en eso y pensando en particular en nuestra realidad nacional, nuestra
nuestro país, y esto es un fenómeno que es no solo de nuestro país, sino que es un fenómeno global, tenemos una acumulación creciente y vertiginosa de datos a una velocidad y una cantidad que quizás no alcanzamos a dimensionar y que se está transformando en muchos casos en datos desorganizados, y con esto me refiero en datos en muchos formatos distintos, almacenados en muchos lugares distintos, y que es difícil tener una visión integrada de ellos y una visión que nos permita extraer información que en general, de hecho escuchamos esta palabra que es difícil cruzar los datos, y con esto me refiero a tomar estas distintas fuentes y utilizar los datos que son comunes en estas distintas fuentes. Es decir, en esta fuente tengo este tipo de datos, o sea, en esta fuente, por ejemplo, del registro civil, tengo cierto tipo de información sobre las personas, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tengo otro tipo de información, me gustaría cruzar esa información para hacer un estudio. Y ahí uno se enfrenta con una serie de problemas que tienen que ver con, bueno, datos que han sido almacenados de distinta manera. Hay esta infraestructura con la cual trabajamos se está transformando en una infraestructura compleja. Obviamente, en la medida que tenemos más información que estamos almacenando en formatos distintos, tenemos una mayor cantidad de fuentes de datos a los cuales tenemos que consultar, y esto no nos permite manejarlos de manera integral y ágil, ¿sí? Y un tercer punto que me parece fundamental mencionar es que tenemos una falta de capital humano especializado. Y aquí me gustaría mencionar dos cosas. Primero, el que se necesita formar mayor cantidad de capital humano avanzado. Voy a volver a esto un poquitito más adelante. Las universidades han empezado a hacerse cargo de esto. Y especializado en el sentido de que muchas áreas distintas necesitan de gente con capacidad para analizar datos, pero además esto es una necesidad global, lo que significa que entramos en competencia con empresas que desarrollan, y esta es una competencia sana, por supuesto, que desarrollan proyectos muy interesantes, pero que además tienen presupuestos muy grandes. Y con eso me refiero, por ejemplo, Google desarrolla proyectos muy, muy interesantes, que son, por ejemplo, pensando en la gente que se gradúa en la universidad, estas nuevas carreras que tienen que ver con ciencia de datos, son proyectos muy, muy interesantes, pero además de eso, estas empresas tienen muy buenos sueldos, y eso significa una competencia muy grande para, no sé, pues lo que podemos hacer en Chile. Sobre esto me gustaría mencionar un poquitito cómo abordar con éxito estos problemas. Por supuesto, nosotros no tenemos la receta, pero me gustaría mencionar un proyecto que nos parece que ha sido bastante exitoso, que es este proyecto del CORE, que es un kit olfativo rápido. La idea acá, la pérdida del olfato y del gusto es el síntoma más prevalente y además el más discriminante para el COVID. Y como tal, cuando se nos presentó este proyecto, lo que queríamos hacer es desarrollar un termómetro. No estamos pensando en hacer un test. Eso es para detectar COVID, eso es un PCR, es el test estándar que se debe realizar. Lo que estamos pensando es, queremos hacer un termómetro que nos permita ver si hay una pérdida de olfato, ¿sí? Tal como uno tiene un termómetro para medir la temperatura en un test olfativo. Y la razón para hacer esto es porque, en general, el autorreporte de la pérdida del olfato no funciona bien. Hay muchos estudios que muestran que es difícil darse cuenta de que uno está perdiendo el olfato, y en general muchas de las personas que presentan pérdida del olfato en realidad creen que su olfato está funcionando bien. Entonces desarrollamos un test que es bastante sencillo, que lo desarrolló un proyecto conjunto del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, del Centro Aroma de la Universidad Católica, y además que tiene financiamiento del proyecto Startup del Ministerio de Ciencia y de Corfo. Lo que hicimos, el Centro de Aroma ya tenía un test olfativo validado, porque además hay que usar aromas que toda la población reconozca, y no solo eso, porque si estamos pensando que se va a aplicar a nivel internacional, tienen que ser aromas que la población en general reconozca. Ellos ya habían desarrollado eso. O sea, en este test a uno le pide reconocer ciertos tipos de aromas a las personas, pero también había una necesidad real para manejar datos. Y aquí hay un primer punto que después voy a resumir, que me parece fundamental, era entender cuál era la necesidad real que teníamos en términos de datos. Y la necesidad venía esencialmente porque necesitábamos, o lo que necesitaban las empresas que estaban usando esto, era que los datos que se estaban generando de sus empleados que hacían estos test de aroma y que eventualmente tenían que ir a tomar
PCR fueran almacenados y que los análisis que se hicieran sobre ellos se pudieran hacer de manera muy rápida. Y con esto me refiero a que si el resultado de un test es un correo que me llega a mi cuenta, se pueden imaginar al final del día 1000 correos que hay que organizar, es una cantidad de trabajo enorme. En realidad, lo que era más valioso acá era pensar, bueno, esta plataforma lo que va a hacer es, va a hacer el test en el sentido de que guía a quien está tomando el test, pero además va a almacenar la información y va a proveer de la analítica avanzada. Todas esas cosas eran necesidades reales que tiene la empresa. Por eso considero esto, o lo menciono como un proyecto exitoso hasta el día de hoy. Esto partió en junio del 2020, se han realizado, ayer saqué el número para saber cuántos test habíamos realizado, se han realizado casi 119.000 test olfativos con una gran cantidad de empresas. Entonces, me gustaría aquí resumir lo que a mí me parece que son las características que tienen este proyecto y otros que nosotros consideramos como proyectos exitosos, también lo que hemos hecho con el Ministerio de Transporte, exitoso en el sentido de que finalmente estamos desarrollando algo que nosotros sentimos que tiene valor para las personas con las cuales estamos trabajando y también un interés para nosotros como instituto. Entonces está produciendo esta integración virtuosa. Lo primero es entender el valor de los datos y cuáles son las necesidades reales. Nosotros nos damos cuenta, y esto lo estoy mirando por ambos lados, que nos pasa muchas veces que puede ser que un proyecto nos parezca muy interesante desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista de la empresa no tenga un interés real, o inverso, que hayan proyectos que sean muy interesantes desde el punto de vista de la empresa, pero que nosotros no logremos verlo como un proyecto interesante desde el punto de vista de la academia. Eso, ambos lados me parece que son muy válidos, y el problema es cuando firmamos convenios con ese tipo de proyectos es que no hay un interés real de alguna de las dos partes. En cambio, cuando hemos logrado identificar necesidades reales, me refiero en particular a un dolor que tiene una empresa y donde nosotros tenemos capacidades y podemos ayudar, terminamos con un proyecto muy sano en ese sentido. Ambos estamos interesados y queremos trabajar. Eso es lo que nos pasaba acá. Teníamos una necesidad real sobre la cual queríamos trabajar. Además, a mí me parece muy importante, quizás mucha de la gente acá ya tiene mucha experiencia y se ha dado cuenta de que esto es muy importante, que es abordar los problemas con franqueza. ¿Cuáles son las necesidades reales que queremos abordar? ¿Cuáles son las fortalezas que tienen los distintos grupos que van a participar? ¿Cuáles son las debilidades? Y con esto me refiero a, muchas veces tenemos proyectos donde lo que queremos hacer es aplicar una herramienta de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina, y cuando llegamos a ver los datos nos damos cuenta que los datos no están en el estado necesario para poder hacer inteligencia de máquina, o, perdón, para hacer, claro, aprendizaje de máquina o usar algoritmos de inteligencia artificial. Eso no tiene nada de extraño. La mayor parte de la gente que trabaja en el área reporta que incluso hasta el 90% del tiempo de utilizar este algoritmo se va en la limpieza de los datos. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que no hay que tener miedo, en el fondo, cuando estamos enfrentando este problema, decir, bueno, tenemos datos que primero tenemos que modelar, limpiar, integrar, y ese es un proceso muy valioso también. Es un proceso que genera datos que después podemos utilizar no solo para estos algoritmos de aprendizaje de máquina o inteligencia artificial, lo podemos usar en todo tipo de análisis. Entonces, el ir viendo las distintas etapas del proyecto con franqueza, es decir, bueno, tenemos datos que no podemos utilizar directamente, pero que son muy valiosos, pero que están distribuidos y que necesitamos integrar, eso es algo que es muy, muy importante. Por otro lado, el trabajar codo a codo, y esto me refiero en particular con metodologías ágiles que nos permita ir identificando cuáles son los requerimientos. En particular, nosotros que estamos en el área de software, los requerimientos pueden ser cambiantes, y lo que nos hemos ido dando cuenta es que utilizar metodologías ágiles que nos permitan hacer contratos de corto plazo, pequeños contratos, donde nos vamos poniendo de acuerdo en metas cercanas, nos ha ayudado mucho. Y finalmente, y esto también asociado con lo anterior, la voluntad de invertir en capital humano nos parece que ha sido muy importante por ambos lados. En proyectos como este hemos formado equipos de desarrollo que se han mantenido por el tiempo y que han trabajado por meses en el proyecto y que realmente han hecho una diferencia. ¿Sí? Hay oportunidades, y eso es lo que nosotros vemos, de hacer verdadera transferencia tecnológica. Los desafíos que estaba mencionando, o que mencionaba anteriormente, generan una oportunidad, o han generado una oportunidad para Chile. Obviamente han generado vinculación entre el mundo científico y académico, y hemos visto distintas
iniciativas que en particular han aparecido en esta crisis tan compleja en la que hemos estado. Yo estaba mencionando este test olfativo que combina las tres partes, la academia, el Estado y el sector privado, pero por ejemplo los estudios de movilidad que se han hecho utilizando los datos que vienen desde la academia, con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Transporte, y en particular utilizando datos del Ministerio de Transporte, son proyectos muy interesantes y donde se ha producido esta integración virtuosa, ¿sí? Ahora, también el país se da cuenta de lo vital que es contar con una capacidad de usar datos, o sea, desde los problemas de hacer buenas estimaciones, tener trazabilidad de los casos de COVID, etcétera, etcétera. Y yo diría que aquí que podríamos decir, o sea, como fundamental además, y esto combinándolo con el siguiente punto, nos hemos dado cuenta que tenemos que priorizar algunas cosas, que no tenemos la capacidad para hacerlo todo, y también nos hemos dado cuenta que necesitamos una cantidad grande de capital humano, ¿sí? Y aquí, ya lo había mencionado, la academia ha empezado a hacerse cargo de la necesidad de formar a los cientistas de datos con la capacidad de abordar estos desafíos. Esto me refiero a carreras, bueno, como las que conozco yo mejor, como ingeniería, han empezado a desarrollar programas donde se están especializando en ciencia de datos, pero también ha empezado a aparecer la carrera como tal. Esto es empezar a hacerse cargo del problema, pero también tenemos que pensar en cuáles son las oportunidades reales que van a tener estas personas que vamos a formar, estos cientistas de datos, ¿sí? Y como último punto, me gustaría mencionar que hay experiencias exitosas, que son inspiradoras y que son las que también van a, en las cuales se ha producido esta integración virtuosa, pero además son experiencias muy atractivas para este capital humano que estamos formando, como por ejemplo Conecta Logística, ¿sí? Hay una serie de herramientas desarrolladas que son muy interesantes. Bueno, para terminar, y con esto cierro, me gustaría mencionar, esto es una serie de pasos a seguir, qué y para qué, que es esto fue el resultado de un panel de expertos de la OCDE, donde tuve la suerte de participar, y que publicó una serie de recomendaciones urgentes para que los países avancen en materia de datos, ¿sí? Si uno ve las recomendaciones, lo primero es identificar qué tipo de cientistas de datos, vale decir con qué habilidades y especialidades se necesitan para distintas áreas y para los distintos sectores, ¿sí? Y aquí estamos pensando en particular que en Chile, dado lo que hacemos en Chile, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué tipo de cientistas de datos necesitamos? ¿Sí? Queremos entregar capacitación avanzada de datos en todas las áreas científicas, pero en particular me parece que es muy importante mencionar que se necesita formación especializada a quienes se dediquen a la investigación específica o al desarrollo específico en un área. Eso es muy, muy importante. El fomentar el desarrollo de comunidades de profesionales académicos y todos quienes se quieren especializar en datos, y en particular esto pueden ser por área, o sea, pueden pensar en especialistas en datos en transporte, especialistas en datos en telecomunicaciones, etc. Esas comunidades permiten acelerar el desarrollo de aplicaciones que pueden ser fundamentales para las necesidades que tenemos en Chile. Hay que integrar, y esto yo diría con un cierto nivel de urgencia, como les decía, las universidades se han empezado a hacer cargo de este problema, pero tenemos de nuevo, competencia sana, pero que atrae a mucho de este capital humano que estamos formando, que está especializado en ciencia de datos, y en particular entonces queremos generar oportunidades que nos permitan integrar a estas personas, y en este sentido también crear competitividad, o sea, la integración virtuosa entre el sector público, privado y académico, lo que hemos visto en los ejemplos anteriores y también en Conecta Logística, lo que permite es crear escenarios que sean atractivos para este capital humano que estamos formando. ¿Sí? Me gustaría, como último comentario, es decir que los datos tienen la capacidad de beneficiar a la sociedad en su conjunto, pero solo si son abordados con la rigurosidad que la investigación científica nos entrega, ¿sí? Aquí también es importante que pensemos en la aplicación de la ciencia en problemas concretos que nos interesan en nuestro país y problemas concretos que le interesan
tanto al sector público como al sector privado. Si somos capaces de hacer eso, vamos a tener finalmente un camino seguro en el cual podemos continuar, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Finalmente, dejamos con ustedes a Mauricio Casanova, del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Les voy a presentar el nuevo sitio web, que es uno de los motivos de la invitación de hoy. Y a continuación los resultados del barómetro, algunos de los resultados del barómetro de la logística en la aplicación que hicimos el año 2020, resultados que están ahora saliendo a la luz. Voy a partir con el sitio web entonces, con un pequeño video introductorio. Perdón, tengo que hacer un cambio en la presentación para poder... Ah, no, creo que ya está configurado. ¿Me confirman, por favor, si es que se oye y se ve el video a continuación? Sí, se escucha. Se ve. Perfecto. Nuestro nuevo sitio web, que fue rediseñado hace pocos meses, buscando principalmente la facilidad de los usuarios para encontrar la información, contiene algunos elementos esenciales que son información categorizada en distintas componentes, una barra de búsqueda que permite buscar cualquier contenido, y siempre hay un menú disponible ahí para hacer una navegación más rápida. Una de las ventajas del nuevo sitio es que tanto los gráficos como el texto explicativo, digamos, que acompaña cada uno de los gráficos están sincronizados con los datos que nosotros vamos publicando en un portal de datos abiertos. Y esto no deja de ser relevante, pues facilita el que ustedes cada vez que acceden a los datos están accediendo a los gráficos y al texto que describe la última actualización de los datos, y así hay un puro punto de actualización, que es nuestro portal de datos abierto, y todos los otros componentes de información están adecuadamente sincronizados. Y aquí hacer una referencia a la generación de textos automáticos que utiliza un sistema
parecido a lo que decía Álvaro hace un momento, de procesamiento de texto, que en este caso ya fue entrenado, ¿cierto?, para el idioma español, y nosotros estamos haciendo uso de eso para la generación de textos automáticos, consumiendo los datos que están en el portal de datos. El portal de datos tiene la gracia, digamos, no es su atractivo, digamos, visual, pero tiene la gracia que tú puedes consultar los datos a través de unas tablas que se ven ahí mismo, web, pero principalmente, y quiero hacer aquí un foco en estos dos cuadros que aparecen en la izquierda, se pueden exportar al formato de preferencia de los usuarios, Excel, texto plano, incluso Google Spreadsheet y otros formatos, y además tiene esta característica que se puede consultar los datos a través de una API. Y esto lo que permite es que, por ejemplo, los gráficos que nosotros tenemos en nuestro nuevo sitio web consumen los datos a través de esta API de forma automática. Y esto mismo lo pueden hacer ustedes en sus propios gráficos o utilizando sus propias aplicaciones, lo que es claramente una ventaja. Una cosa adicional que tiene nuestro sitio web es que habilitamos un botón, digamos, un formulario para recibir feedback de parte de todos los usuarios. Y no solo nos pueden decir si es que creen que la información es adecuada o suficiente, sino que además nos pueden solicitar información que ustedes estaban buscando y no encontraron, y así nosotros, cuando juntamos varias solicitudes, podemos ver la forma, la mejor manera de generar los esfuerzos para ir a recuperar esa información y generarla si es que es posible. Entonces, la invitación es visitar al sitio y aportar con comentarios. Como decía el video, estamos trabajando para hacer del sitio cada vez más completo y hacerlo mejor, así que todos los comentarios y solicitudes son muy bienvenidas. Ahora voy a pasar a presentar algunos resultados del barómetro de la logística de comercio exterior. Un poquito de contexto para contarles qué es este barómetro. El barómetro es un instrumento que se diseñó el año 2017, de hecho en colaboración de Corfo en ese momento, en conjunto con actores claves de la logística que participaron en el diseño y en la aplicación de esta primera versión en ese año. Y el barómetro es un instrumento que evalúa el desempeño de la logística en varias componentes, en varios ámbitos relevantes. Y se construye en base a dos fuentes de información fundamentales. La primera tiene que ver con datos que son públicamente accesibles, son datos que ya se publican en distintas fuentes y se actualizan periódicamente, y la componente principal, y es la que hoy día les queremos presentar, tiene que ver con una encuesta que se hace a empresas exportadoras, empresas importadoras y empresas que proveen algún servicio logístico, que le llamamos operadores en este contexto. El año 2020 se rediseñó esta parte de la encuesta para lograr mejor precisión en los resultados y mayor representatividad. Y estos son algunos de estos resultados que quiero compartir con ustedes. En esta última edición del barómetro participaron 539 empresas que representan un directorio, un universo de 93.000 empresas, un poco más, y esto tiene un error de estimación del 5%. Lo que es un resultado muy bueno entonces en términos de los resultados de la caracterización, la representación que estos resultados tienen respecto del universo completo. Acá hay un poco una desagregación respecto de el tipo de actor que participó. Como ven, un 50% aproximadamente fueron operadores y el otro 50% fueron empresas que usan los servicios que proveen los operadores, ¿no? En este caso, exportadores e importadores. Si nos preguntamos la ubicación de la persona que responde, el 90% de ellos están en la gerencia o tienen cargos de jefatura de algún área, por ejemplo, de comercio exterior o de logística, y están concentradas principalmente las personas que no respondieron en la región metropolitana. Evidentemente hay empresas que tienen oficinas en varias regiones del país, entonces la pregunta es dónde está la persona que no responde, y hay una concentración en la RM que era esperable en estos resultados. Aquí lo relevante quizás es que el 50% de la respuesta provienen de otras regiones distintas a la RM. Entonces ahora los invito a revisar algunas respuestas. Y la primera pregunta que se hizo, una de las primeras preguntas que se hizo, tiene que ver con
la identificación de algunos de los problemas que experimentó, esta pregunta se le hizo a exportadores e importadores el año pasado. Y esta es más o menos las respuestas que obtuvimos en el porcentaje de empresas o de encuestados que dijeron que es el problema que habían experimentado. Aquí, como mencionaba la ministra en un inicio, llama la atención que la mayor cantidad de problemas indicados tiene que ver con los retrasos, ya sea por inspecciones de la carga o por paralización de servicios, sea por paro o por huelga de alguno de los eslabones de la cadena logística de comercio exterior. Y lo otro que creo yo que llama la atención es que el porcentaje de empresas que dijo que no había obtenido o experimentado ningún problema durante el año anterior es inferior o cercano a 20-15%, dependiendo si es importador y exportador. Es decir, el 80% de las empresas tuvo algún problema durante el periodo anterior en el proceso de exportación o importación. Para continuar con la siguiente pregunta, yo quiero invitarlos a jugar un poco, a hacerlos partícipes de esta presentación. Entonces los invito a entrar a ese sitio, www.menti.com, e ingresar ese código que está ahí. Los que quieren y pueden usar su celular y escanear el código QR, los va a llevar al mismo sitio, para que juguemos a ver cómo están los resultados que nosotros obtuvimos del barómetro respecto a su apreciación del sector. Entonces les doy un segundo para que puedan sumarse. Y para partir con la primera pregunta. Entonces la primera pregunta, aquí después vamos a ver quién es el que la achunta mejor a los resultados. Es el porcentaje de empresas que tienen acceso a un sistema de trazabilidad de la carga. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta correcta? Si menos del 25, 25-50, entre 50-75 o más del 75%. Perfecto. Efectivamente, el 63% de las empresas, según el barómetro, tiene acceso a un sistema de trazabilidad de la carga, que es bastante más de la apreciación que ustedes tenían. Y efectivamente, lo que está ocurriendo es que los sistemas de acceso, los sistemas de trazabilidad de la carga, los proveen normalmente otras empresas, y no son ellos mismos los que tienen sistema de trazabilidad, de una trazabilidad completa, sino que acceden a sistemas de otros componentes de otras empresas, de otros eslabones de la cadena logística. Y por eso este porcentaje es un poco más alto del que uno estima. Si desagregamos este resultado, según el tipo de actor, lo que vemos es que el exportador es el que más tiene acceso a sistemas, la mayor cantidad de empresas exportadoras tienen acceso a sistemas de trazabilidad de la carga, y disminuye para los importadores y para los proveedores de servicios logísticos. Aquí sobre los operadores de servicios logísticos, uno puede también estimar de que hay un conjunto de operadores que no ofrecen un servicio de trazabilidad de la carga y dependen o confían en otros sistemas que proveen otros actores de la cadena. Y ahí a lo mejor hay un espacio para abordar y enfrentar esa brecha. Bien. Viene ahora la siguiente pregunta para ustedes. Porcentaje de empresas que cuenta con sistema de información integrado con otros actores de la cadena logística, que permita la transmisión de datos en línea. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué porcentaje de empresas tienen estos sistemas de información integrados con otros? Excelente, aquí estuvimos todos mucho mejor. Efectivamente, un 43% de las empresas dice tener un sistema de información integrado con los sistemas de otra empresa, lo que facilita, ustedes entienden, los procesos completos de comercio exterior.
Hay una brecha, sin embargo, de un 57% de empresas que no tienen ningún sistema integrado con los sistemas de otras empresas. Y allí de nuevo hay un ámbito, una brecha, como bien digo, para abordar ese desafío y empujar a que las empresas integren sus procesos en la manera que sea necesario con los de otras empresas. Nuevamente, si lo desagregamos por tipo de actor, hay una prevalencia de los exportadores, que dicen tener sistemas integrados con los de otras empresas, bastante menos en el caso de los importadores. Y nuevamente llama la atención aquí los proveedores de servicios logísticos, que podemos decir un poco menos de la mitad, dice tener sistemas integrados. Los proveedores de servicios logísticos son la plataforma habilitante para el movimiento de las cargas. Y aquí de nuevo entonces pudiese haber una brecha importante para abordar este desafío. La tercera pregunta que queremos hacerle a ustedes, y que le hicimos también a las empresas, es la siguiente, tiene que cargar, espero, en cualquier minuto. Plataformas digitales no siempre funcionan como una espera. Denme un segundo a ver si puedo arreglarlo. Ahí ustedes ven la pregunta, ¿no? Yo no sé si ustedes la están viendo. ¿Ahí viene? Ahí sí. Entonces la pregunta es: ¿qué porcentaje de empresas participan en alguna iniciativa de coordinación de actividades con otras empresas del ámbito logístico? Porcentaje de empresas que dicen coordinarse con otras empresas del sector. Excelente. Efectivamente, solo un 33% de las empresas dice participar de alguna iniciativa de coordinación de actividades con otras empresas. Y de nuevo, como les hacía mención en el caso anterior, la coordinación es fundamental para este proceso de logístico, que es un proceso complejo donde participan muchísimos actores. Nuevamente los exportadores aparecen con una mayor preponderancia en términos de participar en alguna iniciativa de coordinación, los importadores bastante menos, y aquí sí, los operadores logísticos aparecen con un porcentaje relativamente alto, comparado con los otros dos tipologías, y la lectura de este resultado tiene que ver con que estamos en una situación de primeros pasos para hacer integración electrónica, integración de sistemas de información, y lo que se está haciendo entonces son participar en iniciativas de coordinación más bien presenciales o que no involucran la interconexión de sistemas de información. Pero esto es esencial, la coordinación de actividades es esencial para lograr tener la integración de sistemas. Como cuarta pregunta, de nuevo, no aparece como, ahí sí. Oh, les di la respuesta, no lo vean. Oh, esto no es tan fácil. Ahí sí. Ahí sí. El porcentaje de empresas que participan en actividades de relacionamiento con la comunidad. El porcentaje de empresas que dicen participar en actividades de relacionamiento con la comunidad. Excelente. Efectivamente, el 30% de las empresas dice participar en actividades de relacionamiento con la comunidad. Y aquí uno puede pensar en las actividades que se hacen en los entornos portuarios, ¿cierto?, que han ido desarrollándose cada vez con mayor fuerza. Los exportadores nuevamente presentan porcentajes mayores de declaración de participar en alguna de este tipo de actividades,
un poco menos los importadores y los operadores logísticos con un 30%. Aquí de nuevo lo que estamos viendo es una diferencia importante entre el involucramiento del proceso de parte de los exportadores respecto de los importadores en cada una de estas preguntas. Y finalmente, ahí sí. La última pregunta es el porcentaje de empresas que dice haber desarrollado proyectos de investigación y desarrollo relacionados a la logística. ¿Qué creen ustedes? Perfecto. Efectivamente, solo un 22% de las empresas ha desarrollado algún proyecto relacionado con proyecto de I+D, relacionado a la logística. Y nuevamente, si vemos la desagregación por tipo de actor, se ve que hay una distribución bastante homogénea entre exportador e importador, ambos con 30-31%, y en el caso de los operadores, la mitad, un 14%. Ahora bien, de aquellos que dijeron que sí habían desarrollado proyectos de I+D, se le preguntó si es que han desarrollado proyectos de investigación financiados con fondos públicos. Y aquí solo un 11% de este 22% que dijo que sí, dijo haber utilizado fondos públicos. Y acá hay un mensaje también para Corfo, para Conecta Logística, que aquí hay un desafío, ¿cierto?, para impulsar la investigación y desarrollo a través de la utilización de fondos públicos. Y la pregunta, también se les preguntó a aquellos que habían dicho que sí desarrollaban proyectos de I+D, fue si lo desarrollaron de forma colaborativa, es decir, junto a otras entidades, otras empresas, o universidades, pueden ser, han sido también centros de investigación. Y de nuevo, solo un 22% dijo que sí, y el resto de las empresas dijo haberlo realizado de forma autónoma, digamos, independiente de otra institución. Y finalmente, este ya es el resultado, porque no los voy a molestar más con preguntas. Debería cargar ahora la tabla de resultados para ver quién de ustedes tuvo la mayor cantidad de preguntas correctas. Veamos. Ahí está. Fantástico. La persona que se llamó Sakura ganó este desafío. Tiene un buen ojo para saber qué es lo que está contestando qué contestaron las empresas respecto a estas preguntas que le estábamos haciendo. Es un pequeño juego solo para hacer un poquito más entretenido la presentación de los resultados. Y quiero terminar con otro ámbito de evaluación que aborda este barómetro de la logística, que tiene que ver con un índice de percepción del mercado logístico. Y la ministra algo adelantaba, ¿cierto?, respecto a los resultados. Aquí se hace un conjunto de preguntas, entre 8 y 7 preguntas a operadores y usuarios, y se calcula un índice de percepción que va entre 0 y 200, es una explicación bien sencilla, donde 100 es un valor neutro. Aquí los resultados se leen como que si son mayores que 100, hay una percepción como de expansión o de evolución o positiva, y si es menor que 100, una percepción más bien negativa o de contracción del mercado, del funcionamiento de la actividad de la logística de comercio exterior. Entonces, para la versión 2020, el valor final, el índice final de 128, que es una percepción positiva, separado entre operadores y usuarios de esta manera. Los operadores con una percepción un poquito menor, y los usuarios con una percepción bastante más positiva respecto al sector o a la actividad logística de comercio exterior. Esto además se puede dividir o subdividir en la percepción que tienen de la actividad actualmente y cuál es su expectativa de futuro de corto plazo. Se les pregunta por los próximos 12 meses. Y estos son los resultados, ¿no? La evaluación que tiene actualmente los operadores, esto actualmente es 2020, es neutra
algo negativa, pero digamos neutra, pero tienen una muy buena expectativa de futuro, es decir, del 2021. Ellos ven con buenos ojos la actividad para este año. La situación de los usuarios es un poquito contraria, pero de todas maneras muy positiva. Ellos veían el 2020 como que estaba funcionando muy bien, exportadores e importadores, y tenían una expectativa del 2021 de una pequeña disminución de esta buena visión. Sin embargo, siempre por sobre 100, es decir, con una expectativa positiva sobre lo que viene el 2021. Ahora les quiero compartir el resultado que hemos tenido de este indicador, que es bastante interesante, que dicho sea de paso, es un indicador que nosotros copiamos de Alemania. En Alemania una organización académica diseñó este indicador y ellos lo aplican periódicamente, y nosotros nos pareció muy buena idea y hemos conversado con ellos un par de ocasiones para hacer su réplica acá. Y lo hemos aplicado 3 veces, el 2017, que fue la primera vez, el 2018 y el 2020. Quiero hacer una advertencia, que el 2017 y el 2018 la cantidad de empresas que participaron fue menor, fue del orden de entre 80 y 100 empresas, comparado con las 539 empresas que participaron en el 2020, entonces pudiesen haber diferencias allí que tiene que ver con la representatividad. Sin embargo, hay un patrón que creo que es interesante de revisar, que es que los operadores en general, y nos ha pasado en las 3 aplicaciones, tienen una opinión, digámosle, menos optimista que los usuarios. Los operadores siempre ven que la situación actual de cuando se les pregunta es un poco menos optimista que la visión que tienen los usuarios, es decir, los exportadores y los importadores. Sin embargo, lo otro que ocurre es que miran el futuro con bastante más buen ojo. Pasó claramente el 2017 y el 2020. Cosa que no les pasa a los exportadores e importadores, que ven que el año siguiente, digamos, es o igual o un poco menos optimista. Y entonces la idea de nosotros, creemos que esto es un muy buen indicador, sobre todo la mirada que pueden tener los operadores respecto a las expectativas de futuro de los usuarios, que son finalmente quienes les contratan servicios logísticos. Es muy interesante, y creemos que este indicador, este componente del barómetro, es uno de los componentes que tiene bastante valor. Entonces, la pregunta que surge naturalmente es, bueno, ¿y ahora qué es lo que viene a continuación respecto al barómetro? Nosotros tenemos la intención de continuar aplicando el instrumento del barómetro anualmente y construir una serie, no solo de estos indicadores que hemos visto, sino que de todo lo otro, los que contiene el barómetro, y construir un índice, y estamos en este momento en ese diseño, para hacer comparables las dimensiones. De todas maneras, cosa de tener un número que si un número aumenta, por ejemplo, en un 20%, ese aumento sea comparable con la disminución o el aumento de otro componente. Y sin duda, esto no es posible sin la colaboración de ustedes, de las empresas que hacen de la logística, que ofrecen los servicios y que consumen los servicios logísticos. Por lo tanto, desde ya está hecha la invitación a participar en la próxima aplicación de este instrumento, que esperamos nosotros sea a comienzos del segundo semestre de este año. Y con esto termino. Les doy las gracias por la atención. Cualquier cosa, por favor, escríbanos, y estamos a su disposición para las consultas que puedan surgir ahora en el panel de preguntas o respuestas, o en el futuro sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Creo que la ministra tenía alguna observación. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer a los presentadores y especialmente los casos prácticos que nos ilustran efectivamente hacia dónde vamos. Estamos poniéndonos una meta bastante ambiciosa de subir a Chile en su performance logística. Estamos actualmente pasado el número 30 entre más de 200 países, y nos preocupa que el top 10 siempre son los mismos países. Ahí generalmente van innovando ellos mismos, y cuando uno mira la trayectoria es 1 o 2 los que cambian del top 10, así que hay un desafío que es gigantesco y muy apoyado en la tecnología. Lo segundo que quería comentar
es que especialmente en Simpliroot, el valor que nos puede traer la tecnología 5G es monumental para este tipo de desarrollo. 5G no solo aumenta la capacidad y la velocidad de transmisión de datos, sino también permite aplicaciones de inteligencia artificial, es decir, sistemas dinámicos que van aprendiendo de su propia trayectoria y perfeccionándose en línea. Creo que esa es una línea de desarrollo que deberíamos considerar bien seriamente en este caso, porque puede generar aumentos de productividad muy sustanciales. También me preocupa, y quería dejar de nuevo este tema de a mi juicio, bajo porcentaje de preocupación o de actividad de las empresas respecto a la relación con las comunidades y sustentabilidad, que son dos temas en los que tenemos que preocuparnos. Y el cuarto punto que quería mencionar es que la diferencia entre los mercados de importación y exportación, la mayor parte de los resultados del barómetro, parece mostrar que los mercados presionan hacia mayor eficiencia, es decir, los exportadores tienen mayor participación, mayor desarrollo, mayor integración, posiblemente porque sus propios mercados también se lo exigen. El importador es un cliente, tiene menos presión. Podría ser una interpretación que deberíamos explorar un poco más. Pero sobre todo quería marcar el punto de 5G, que ya está abierta la licitación. A fines de enero, comienzo de febrero, deberíamos ya adjudicar y desplegar durante este año. Y creo que eso va a ser una oportunidad realmente valiosa para mejorar la productividad logística también. Muchas gracias. Y yo me tengo que retirar ahora, así que quería despedirme también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, finalizamos ahora con la ronda de preguntas a nuestros 3 expositores. Invitamos a moderar este espacio a Mabel Leva, coordinadora del área de proyectos especiales del Programa de Desarrollo Logístico y directora del proyecto Conecta Logística. Hola, muy buenos días a todos. Tenemos varias preguntas. Mira, primero para Álvaro, hay una pregunta que tenemos de Manuel Albornoz, que nos pregunta ¿en qué parte de la propuesta de valor de Simpliroot están aplicando Machine Learning y qué datos están utilizando para entrenar los algoritmos? Álvaro. Bien. Muy buena pregunta, la verdad. Nosotros estamos aplicando en hartos aspectos, como lo he comentado un poco, en las estimaciones de tráfico. Para eso utilizamos mucho los datos GPS que nosotros estamos generando. Segundo, estamos en entender que los conductores qué hacen y ayudar a que las rutas estén ajustadas a lo que los conductores necesitan y que les guste. Entonces, ahí hacemos muchos modelos de aprendizaje supervisado en general para los que sepan de Machine Learning, que utilizan la información histórica de nuestras rutas y cómo le fueron a los conductores. Y la última que también puse en la presentación un poco con respecto a los textos, como es con respecto a la información de los textos de la georreferencia. Entonces ahí hacemos Natural Language Processing, como lo comentaba en su momento, para poder identificar esa información en base a los textos y a diferentes corpus de información histórica. Entonces, tanto información generada por nosotros como otra obtenida por proveedores que nos prestan información, y principalmente todos los algoritmos están construidos por nosotros. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta también para ti, Álvaro, de Osvaldo Caracholi, que nos pregunta si la ruta es estática una vez que fue asignada o bien hay una actualización en la ruta en tiempo real de acuerdo a las condiciones viales. Buena pregunta, la verdad. Es ambas cosas. Es estática al momento de crearla, porque usualmente los clientes lo hacen un día anterior. Hoy día hacen rutas para mañana, pero después durante el día se puede actualizar dinámicamente con la información GPS de qué pasando en la calle. Entonces, es ambos mundos al mismo tiempo. Perfecto, muchas gracias. Para el profesor Marcelo Arenas, de Manuel Albornoz, nos pregunta si por favor podría indicar la evidencia de qué salarios globales son los que más ponen en riesgo la disponibilidad local de competencias profesionales en análisis de datos y qué otros aspectos hay que cuidar para asegurar la disponibilidad local. Sí, ahí yo lo respondería en varias partes. Primero, por la experiencia, el instituto tiene 7 universidades participantes: la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Santa María, la Universidad Talca, la Universidad Diego Portal y la Adolfo Ibáñez. Así tenemos bastante experiencia con nuestros alumnos graduándose y teniendo oportunidades para
ser contratados en otras partes. En particular, mientras miraba la pregunta pensaba, tengo alumnos en este minuto en Estados Unidos trabajando en Google, en Facebook, en Twitter y en Amazon. Eso primero como evidencia anecdótica, ¿sí? Nosotros también hicimos un estudio de mercado, no es público el estudio de mercado, pero ahí veíamos en particular las diferencias de sueldo y veíamos cuáles son las oportunidades que ofrecen este tipo de empresas, que de hecho llegan todos los años a buscar, y nos ha tocado a las distintas universidades tener charlas de esta empresa porque llegan a buscar capital humano. De nuevo, esto a mí me parece una competencia muy sana, es muy bueno que existan estas empresas. Y ahí veíamos diferencias notables. Yo voy a poner solo como un dato, hemos visto ofertas de 20% más en términos de sueldo que lo que es mi sueldo. Me estoy comparando con el sueldo actual que tengo, yo ya tengo varios años de profesional, ¿sí? Para una persona que estaba empezando en una de estas empresas, ¿sí? Y hay una serie de estudios, si alguien necesita más información se los podríamos enviar, pero yo diría que no es extraño en el sentido que Google ha tenido esta filosofía se ha dado cuenta que para formar una empresa como la que tienen que contratar al mejor capital humano, y eso ha significado que tienen muy buenos sueldos, ¿sí? Y es una estrategia que han seguido otras empresas y que finalmente les ha dado muy buen resultado. Por eso digo, es una competencia muy sana y es muy bueno para la gente que se está graduando. En términos de qué es lo que podríamos hacer, en particular en el instituto, nosotros no podemos competir a nivel de sueldo, pero lo que sí podemos competir es a nivel de proyectos interesantes. Yo creo que esa es la gente que hemos retenido en nuestra unidad de transferencia tecnológica y que está muy contenta. Sabemos que tiene un costo de oportunidad gigante y que probablemente en algún momento se va a cambiar alguno de estos gigantes tecnológicos, pero lo que hemos generado es un ambiente donde hay proyectos muy interesantes que buscamos realmente ofertas de valor para las empresas y también donde aprenden muchísimo. Hemos tenido proyectos donde se han tenido que combinar, por ejemplo, el proyecto Core, muchas cosas, y hemos aprendido muchísimo tecnología. Eso definitivamente es una oferta que los alumnos aprecian mucho, ¿sí? El tener proyectos interesantes y donde pueden aprender mucho. En eso podemos ser muy competitivos. El país tiene muchas áreas donde se pueden realizar proyectos muy interesantes, ¿sí? Yo creo que en términos de sueldo no estamos en la capacidad de competir, ¿sí? Eso es una realidad a la cual tenemos que adaptarnos, ¿sí? Quizás en algún momento, pero no en este minuto. Muchas gracias. Marcelo, nos preguntan también, está medio vinculada la pregunta, ¿cómo integrarse a este grupo de manera a poder aportar con la experiencia como empresa privada y también en el sector académico? Bueno, y felicitaciones, sí, también indican ahí para poder querer aportar en la forma de asociatividad que están empujando. Sí, sí, bueno, muchas gracias. Noemí colocó en el chat los distintos correos. Hay un correo de contacto. Sí, lo pusimos el correo del Instituto Milenio, sí. Y también de la Dirección de Transferencia Tecnológica, porque el instituto tiene una parte que es científica, tenemos como 34, 35 investigadores de estas distintas universidades, pero también forma un grupo muy grande la parte de transferencia tecnológica. A nosotros nos interesa mucho la ciencia aplicada. Entonces, cualquiera de esos dos puntos es un punto de entrada. También está el sitio web del instituto, ¿sí? Donde se lo enviamos. Muchas gracias. Así que, por favor, si quieren contactarnos, nosotros muy bienvenidos. ¿Sí? Por favor, envíenos correo. Excelente. Mauricio, nos pregunta Luis Asensio si el barómetro iguala a la encuesta nacional de logística y cómo se hace en otros países de la región, que es la que se hace en otros países de la región hace años. ¿Estás en silencio, Mauricio? Me di cuenta, sí. Sí. El barómetro es un instrumento que se construyó revisando otros instrumentos que existían en el 2017, y se construyó en base a los objetivos estratégicos que en ese momento el país había definido para la logística, ¿no? No sé si, Luis, yo creo que tú recuerdas que en 2016, 2017 hubo una serie de instancias donde participaron muchos actores, instancias coordinadas por Corfo, si no me equivoco, donde se estableció cuáles eran como los grandes objetivos, lineamientos para la logística de comercio exterior. Y de allí se bajó este instrumento. Ahora, una de las cosas, no es exactamente en respuesta a tu pregunta, pero creo que viene muy al momento, decir de una de las cosas que a nosotros nos gustaría mejorar en el camino es tratar de integrar esto con otros instrumentos que existen, digamos. De hecho, nos gustaría hacer esta misma aplicación a un nivel más regional para representar mejor regiones o macrozonas,
y así, ¿no? Para utilizar este instrumento y reutilizarlo de mejor manera. Perfecto. Mauricio, dado que estamos al tiro con el tema del barómetro, había otra pregunta que nos preguntaba Cintia Peresic, que cada cuánto tiempo se actualizarán los datos en la plataforma del Observatorio Logístico. La actualización de los datos es un excelente tema y tienen distintas periodicidades. Algunos son anuales, otros son semestrales y otros mensuales, que es la máxima periodicidad que nosotros tenemos. Entonces depende del conjunto de datos, es la periodicidad de actualización. Pero ahora con el advenimiento de sistemas de información integrados, por ejemplo la ventanilla única de comercio exterior, CISEX, la ventanilla única marítima y otros sistemas de integración de información, esto puede ser cada vez más frecuente, pero hoy en día tenemos esta frecuencia y depende el caso a caso. Y en el caso del barómetro, la frecuencia sería anual, ¿no? El barómetro es anual, sí. Perfecto. Y la última pregunta que había para ti, Mauricio, es que si poseen datos para discriminar condiciones entre tamaños de empresa, en el fondo. Sí, una de las fuentes de información para construir el directorio, un registro que publica el Servicio de Puesto Interno, donde aparece el tamaño de la empresa según ventas del último año. Y eso nos permite hacer una caracterización, porque la muestra no fue construida para caracterizar por sector, por tamaño de venta. Sin embargo, permite ver si es que pudiese haber alguna segmentación. Análisis que no hemos hecho, pero tenemos los datos para hacerlo y el análisis que tenemos que hacer a continuación. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos dos preguntas más para Álvaro. Una de Neima Domínguez, que pregunta si una vez asignada la ruta a un conductor y si existe un cambio de la ruta, dado que un cliente no estará disponible, se puede actualizar la ruta en tiempo real, similar a la pregunta anterior. Sí, es parte del dinamismo de lo que pasa en la calle. Yo creo que eso no podría hacerse muchas de las cosas que uno espera también en el mundo logístico moderno. Así que sí, de hecho justo pasa eso, si el cliente no está, no fallan con la entrega, se puede dinámicamente modificar esa ruta también en tiempo real. Ya, y pregunta también Neima, ¿con cuánto tiempo de antelación se programa la ruta a realizar? Eso depende mucho de la operación de cada cliente. Hay clientes que la operación la hacen de un minuto para otro y salen a la calle, y otros lo planifican con días de antelación. Entonces, a nivel plataforma un poco da lo mismo. Depende mucho de la operación logística, que varía de un mercado a otro al final del día. Perfecto, esas son todas las preguntas. De todas maneras, cualquier otra pregunta en el sitio web de Conecta Logística y en el Observatorio Logístico nos pueden hacer llegar las preguntas, o si quieren contactarse con Marcelo o con Álvaro, vamos a estar disponibles ahí por si tienen preguntas posteriores ahora al seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto finalizamos el seminario. Gracias por su asistencia y participación. Les recordamos que en el sitio web de Conecta Logística, en conectalogística.cl, quedará el video de este seminario disponible en los próximos días. Muchas gracias.